Continuamos con edición nocturna. Estamos hablando sobre el lanzamiento del expresidente Hipólito Mejía, que vuelve a aspirar ya oficialmente a partir de este domingo. Hipólito tiene unas características especiales. Es uno de los pocos políticos que ha tenido casi todo tipo de experiencia en procesos electorales, porque en unas elecciones ganó ampliamente, en otra fue derrotado. Ampliamente. Sí, una pela le dieron. Y en otro perdió por muy poco. Ahora, déjame decirte algo de Hipólito. Tres algo veces ha sido del candidato. señor Mejía, Hipólito Mejía. Yo no suelo tutear a la... Primero porque no me han dado permiso para eso. El señor Mejía, cuando él perdió las elecciones, que intentó reelegirse, yo trabajaba en CDN, tenía el programa, y yo cubrí ese proceso electoral. Y yo era el ancla, ¿no?, del programa. Y yo recuerdo perfectamente que en el aire había una periodista de CDN que era muy amiga del señor Mejía, de Hipólito Mejía, porque Hipólito Mejía tiene una gracia para ganarse amigos. Yo no creo que hay nadie que no simpatice con Hipólito Mejía. Eso no significa que esa simpatía sea de carácter político, sino porque es un hombre, un tipo afable, simpático. Y es carismático, tiene carisma. No, es un volcán de afecto el señor Mejía. Entonces, le preguntaron en un momento en que aquí nadie admite la derrota. Y el único presidente de la República que yo recuerde que ha admitido con filosofía su derrota electoral fue Hipólito Mejía en esa oportunidad. Él admitió en el primer boletín, no regateó, no trató de hacer la cosa. Le preguntaba, en esa época la campaña en su contra era un spot publicitario que tuvo mucho efecto en la campaña. Decían, es para afuera que van, yo no sé si usted recuerda. Y entonces la periodista le preguntó a Hipólito Mejía que qué opinaba sobre los resultados de las elecciones. Y él se quedó mirándola y se sonrió y dice, bueno, es para afuera que voy. Tranquilamente. Y se fue para su casa. Ya no tenía que decir más nada. Y se fue para su casa, no objetó, no puso pero, no puso nada. Entonces yo creo que Hipólito Mejía, a pesar de que ha sido muy criticado injustamente por algunas de cosas que ha hecho, es un hombre democrático, es un hombre que cree en la democracia y que es un tipo que es un político que en ningún momento, en ninguna circunstancia va a constituir una amenaza para el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país. Su propio historial político lo avala. Es un hombre democrático, cuando pierde, pierde, cuando gana, gana, no busca pretexto en su derrota, no busca, no se autoproclama el héroe de su victoria, ni nada por el estilo. Yo creo que es un hombre muy sensato y tener gente en la política como Hipólito Mejía es una garantía para el sistema político dominicano. Y esa actitud que él asumió esa misma noche de las votaciones, creo que fue antes del primer boletín. No, bueno, pero ya se sabía, se había dado un boletín, pero con muy pocos votos. Sí, eso fue de mucha tranquilidad, porque sí yo recuerdo que había un ambiente tenso. Y él lo calmó. Como siempre ocurre en los días de elecciones, pero sí incluso había en el ambiente unos rumores de la posibilidad de incidentes. Y ya desde que él dijo pero yo me refiero en las elecciones del 2004. Del 2004. Sí. En las elecciones del 2012, cuando fue derrotado por el actual presidente de la República, aquí hubo una tensión. Ahí fue más reñido, fue más reñido el proceso. Bueno, pero él, porque no estaba muy claro el asunto al principio, pero después pronunció un discurso que bajó la tensión de una manera, incluso se ganó la repulsa de mucha gente en su propio partido que entendían que él debía pelear eso, que debía forzar y que debía, ¿cómo diría yo?, objetar los resultados electorales. Que había de conocer. Y hizo lo que hace un demócrata real. Reconoció su victoria, felicitó al presidente ganador y se fue para su casa tranquilamente. Y eso bajó la tensión y evitó que el país en ese momento cayera en un caos político que a lo mejor hubiese sido catastrófico para el desenvolvimiento posterior del gobierno que surgió de ese proceso electoral.
Así es, Es un hombre confiable. Hipólito es un hombre, Hipólito Mejía es un hombre confiable en la política dominicana. Nos guste o no, eso no tiene que ver nada con los gustos de uno, ni nada. Es decir que, y eso ocurre, y yo quiero volver al comienzo del programa con las declaraciones que diera el presidente el expresidente de la Suprema Corte de Justicia en relación con que el presidente podría reelegirse sin necesidad de una reforma. Él no está apoyando en esa declaración, y ustedes la pudieron ver, que el presidente se postule a una nueva reelección. Él simplemente está diciendo algo que está ahí. Es como yo digo, está lloviendo mucho. Yo no quiero que llueva, pero está lloviendo mucho. Y si yo digo que está lloviendo mucho, yo no estoy diciendo que me favorece o que estoy de acuerdo o que me gusta que llueve mucho. Simplemente estoy diciendo lo que está ocurriendo en ese momento. Sí, Hipólito tiene un gran reto porque también podría ser, como tú decías, que su interés, o sea, tú hablabas de la posibilidad de que quizá el interés de él era mantener su equipo, su estructura, lo cual es válido y legítimo porque estamos hablando de un partido que tiene dos estructuras, tiene dos líderes, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Y lo lógico es que él trate, de algún modo, de mantener su fuerza cohesionada. Pero si su aspiración realmente es para buscar la candidatura, es un gran reto, porque tiene que, a pesar de que hemos reconocido de que es un político muy carismático, en los últimos procesos él no ha salido muy bien favorecido. Viene de una derrota interna. Bueno, su participación en las elecciones del 2016, que fue la última vez que fue candidato, en el 2012 fue la última vez que fue candidato presidencial, estuvo a punto de ganar las elecciones, hubo una serie de errores que han reconocido los propios... Él mismo cometió algunos errores que redujeron sus posibilidades. Finalmente, Danilo Medina, que estuvo en algún momento 20 puntos por debajo de Hipólito Mejía, le ganó las elecciones. Pero yo creo que el San Benito, el sello que él tiene, que quizás es más lo que le entraña una dificultad, es el haber perdido la candidatura, porque es muy difícil que un expresidente pierda una competencia interna. Y ya él perdió la candidatura de Luis Abinader y con una diferencia muy amplia. No, pero además cuando yo veo el panorama político, yo digo lo siguiente, y esto no significa que esté en contra de ellos por estar en contra de ellos. Mire, Hipólito Mejía ya fue presidente de la República en el año 2000 y dejó la presidencia en el año 2004 después de un fracasado intento de reelegirse. Es decir, 16 años después, intentar otra vez la candidatura presidencial, me parece que no tiene mucha lógica y eso está fuera de toda razón. Lo mismo ocurre con el doctor Leonel Fernández, que ya ha sido 3 veces presidente de la República. Y yo digo siempre que cuando en las últimas elecciones del 2016 votaron alrededor, y esto lo he dicho yo muchas veces, posiblemente ustedes lo han oído de labios míos, es decir, yo siempre he dicho que cuando en el año 2016, las últimas elecciones, votaron alrededor de 400.000, yo no recuerdo cuántas personas, por primera vez. Por primera vez. Votaron en las elecciones pasadas, en el 2016, más de 400.000 personas por primera vez. Muchas de ellas no habían nacido todavía, oigan eso, más de la mitad de ellas no habían nacido todavía cuando el doctor Leonel Fernández tenía ya 2 años en la presidencia de la República. Y 24 años después intentar volver a la presidencia, me parece fuera de toda lógica e irracional. Bueno, eso ha sido todo por hoy, gracias por su atención. Le deseamos un buen fin de semana y como de costumbre, los esperamos de nuevo el lunes cuando regresemos a las 10 de la noche para otra edición nocturna. Hasta entonces.